pantalla. Sí, profe, ¿Sí? una disculpa, ¿será que puedo poner la diapositiva en la número 4? A 4. Porque yo sí, porque voy tomando captura Esta, y me sal, esta es la 4. sí, gracias. Ok, entonces nos pide el valor del flujo, ¿no? El valor del flujo, el valor pico del flujo, la fuerza magnetomotriz y la reactancia. Bueno, aquí tienen ustedes que ya el flujo ya lo tienen dado por la fórmula, ¿no? Sí, ya pueden ustedes usar la, la fórmula del voltaje aplicado que usamos hace rato, es esta, ¿no? Es la 4, precisamente la que ya decía su compañera. Y ahí tenemos que el voltaje aplicado es de 120 volts entre el producto de 4.44 por 60 Hz por 100 vueltas, ¿no? Si hacemos esa división, nos va a dar 0.0045 Webers. Al correr 3 puntos decimales hacia la derecha, el punto decimal, 3 espacios, perdón, el punto decimal hacia la derecha, nos va a quedar 4.5 miliwebers. Ahora, la fuerza magnetomotriz también la habíamos dado en una diapositiva anterior. Esa fórmula la habíamos dado, ¿dónde está? Aquí está. Si alcanzan a ver, dice, la corriente senoidal produce una fuerza magnetomotriz N por I de eficaz. ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces, cuando nosotros estamos calculando eso, usamos la fórmula. Entonces, nos pide la fuerza magnetomotriz. Aquí está N por IM. Esa IM es la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Y es igual a la raíz de 2 por I. La fuerza magnetomotriz. Perdón, la corriente magnetomotriz. Anoten eso. ¿Sí? Esa fórmula de la fuerza, perdón, de la corriente magnetomotriz, raíz de 2 por la corriente. En este caso era de 3 amperes, ¿no? Entonces les va a dar ese producto 4.23. Ahora, multiplican el número de vueltas por la corriente magnetomotriz, les va a dar la fuerza magnetomotriz es N por IM. Y en este caso les va a dar 423 amperes. ¿Sí? Hasta ahí. Esas son fórmulas que tienen que ir haciendo ustedes llamando, porque de repente les puedo dejar problemas así. La reactancia inductiva en la bobina, ¿sí?, es igual al voltaje aplicado entre la corriente de magnetización, que en este caso sería 120 entre 3, pues les va a dar 40 ohms. Son datos que se van dando conforme se van aplicando las fórmulas que gobiernan la cuestión esta de del comportamiento de los transformadores. ¿Sí? Capturaron pantalla, espero. ¿Quién otro lee el enunciado? Nos apoye.
Bueno, gracias. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo único que nos está pidiendo ya es la relación de transformación. ¿Sí? Acuérdense que la relación de transformación ya la vimos en las clases anteriores con unas fórmulas. ¿Sí? Y existe la relación de transformación como concepto, que es la relación entre el número de vueltas del primario y el secundario. Pero cuando a esa fórmula de la relación de la transformación la igualamos con la relación de voltajes, se llama relación de transformación de voltajes. Si esa relación de transformación, ¿sí?, entre el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario la relacionamos con la corriente, pues se va a llamar relación de transformación de corrientes. Si nada más está solita, el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario se va a llamar relación de transformación. Bueno, aquí ya nos están diciendo que son 13.200 en el primario, 127 volts en el secundario, o sea, quiere decir que este transformador reduce el voltaje. ¿Sí? Entonces, si tiene 2.000 vueltas en el primario, en el lado de alto voltaje, entonces el número de vueltas en el secundario va a ser menor para que pueda reducir el voltaje. Vamos a ver qué pasa. Acuérdense, nos pide calcular N2. El número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es igual al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Si fuera corriente lo que vamos a calcular tendríamos N1 entre N2 igual a I2 entre I1. Ahí ya cambia, ¿sí?, el orden, porque cuando es el voltaje sí es directo, B1 entre B2. Entonces aquí tenemos, nada más despejamos N2, ¿no? Sustituimos valores, despejamos N2, está dividiendo, pasa a multiplicar a 13.200. 127 está dividiendo, pasa a multiplicar a 2.000 y ese 13.200 lo pasamos a dividir abajo para que quede solito N2. Y una vez que ya hacemos el despeje, hacemos los cálculos, o sea que son ¿cuánto? 19.24 espiras, o sea, 19.24 vueltas, ¿no? Pues ahí la cerramos en 20. Está simple, ¿no? El problema está muy sencillo. ¿Sí? De aquí para adelante nos vamos a ir con puros problemas, ¿eh? Así que pongan atención. Vayan haciendo su formulario. Si la frecuencia del voltaje aplicado al transformador SZG, calcular el flujo máximo. Acuérdense, el ejemplo anterior. Teníamos ¿cuánto? En el primario, 13.200. ¿Sí? Tenemos que el voltaje en el primario, dice, es igual. El voltaje en el primario es el voltaje aplicado. Acuérdense que nosotros aplicamos el voltaje en el lado del primario. Y en el secundario lo que tenemos es el voltaje inducido en un momento dado, ¿no? Pero que es igual al voltaje primario cuando se trabaja en vacío. Entonces aquí tenemos que es 4.44 por el número de vueltas del primario, ¿sí?, por la frecuencia, por el flujo máximo. Despejamos flujo máximo y nos va a dar que es el voltaje aplicado entre 4.44 por el número de vueltas por la frecuencia. Sustituimos los valores y nos va a dar 13.200, ¿sí?, entre el producto de 4.44 por 2.000, que son las vueltas en el primario, por los 60 Hz de la frecuencia. Eso nos va a dar 0.2477 vueltas. Lo que sería ahí está mal ese 24.77,
sería 247.7 miliwebers. 10 a la menos 3 pone ahí, sería 247.7 por 10 a la menos 3 Weber, lo que significa que serían 247.7 miliwebers. Corrijan ese dato, anótenlo ahí en su cuaderno y corríjanlo, porque ahí el libro está mal. Si el flujo se expresa en Maxwell o líneas, ¿sí?, se tiene que multiplicar por el resultado anterior se multiplica por 10 a las 8. ¿Sí? Si lo quieren convertir a Maxwell o líneas de flujo magnético, pues multiplicarían el 247.7 por 10 a la menos 3, ¿sí? O simplemente multiplican 0.2477 así directamente por 1 por 10 a la 8. Y ahí se van a dar cuenta cuánto les da. Multiplican directamente 0.2477 por 10 a la 8 y ya lo estás convirtiendo en Maxwell. Es otra unidad de medida o líneas de flujo magnético. ¿Cuántas líneas de flujo magnético están pasando? Es importante tener eso en cuenta. Si el voltaje aplicado en el transformador del ejemplo 1 tiene el mismo valor, pero la frecuencia es de 25 Hz, ¿cuál sería el máximo flujo requerido? Fíjense bien, aquí ya nos está diciendo que la frecuencia no es de 60, es menor, es de 25. ¿Qué pasaría si tuviéramos una frecuencia de 25? Pues despejamos otra vez con la fórmula del flujo del voltaje aplicado, despejamos el flujo máximo. Dividimos los 13.200 volts del primario entre 4.44, que es la constante, y entre 2.000 vueltas por la frecuencia, entonces sería 25. Verifiquen que les dé 0.05945. Y eso les va a dar 59.45 por 10 a la menos 3. Ahí sí está bien. ¿Sí? Dice, se observa de este ejemplo que el flujo varía en forma inversa con la frecuencia. En forma inversa quiere decir que cuando uno crece, el otro disminuye y así viceversa. ¿Cuánto dio aquí? 59.45. Disminuyó la frecuencia. Les pido un favor, verifiquen este dato. Ya multiplicaron, dividieron 13.200 entre 4.44 por 2.000 por 60. ¿Cuánto les da? Da 0.02477. ¿Cuánto? 0.02477. Exacto, sí, da 0.024, ¿ah? Siempre aquí es 0.24, por eso yo decía que era 0.024, es decir, 200, ahí sí da 24 puntos, ¿no? Sí, si da 0.024, entonces sí son 24.77
miliwebers, ¿no? Por 10 a la menos 3. Por eso es importante verificarlo, porque si lo tienes así como, sí es cierto, da 0.024774774, bueno, ahí. Sí, entonces sí se cumple lo que dice esa afirmación, ¿no? Sí, cuando el flujo máximo es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, si el flujo incrementa, la frecuencia disminuye, o si la frecuencia disminuye, el flujo se incrementa. Si la frecuencia aumenta, el flujo disminuye. Con 60 Hz, ¿sí? Teniendo en cuenta los mismos datos para el mismo voltaje aplicado, el mismo transformador con el mismo número de vueltas, tenemos que el flujo máximo son 24.77 miliwebers, pero en el caso que tenemos ahorita, que son 25 Hz con los mismos datos, ¿sí? Nos damos cuenta que el flujo máximo nos da 59.45 miliwebers, o sea, es mayor que 24.77. Cuando disminuyó la frecuencia, el flujo aumentó. Por eso dice que el flujo varía en forma inversa con la frecuencia. ¿Qué quiere decir de manera inversa? Que cuando uno crece, el otro disminuye. Si creciera en forma directa, quiere decir que cuando uno crece, el otro crece en la misma proporción. En forma inversa, uno crece, el otro decrece en la misma proporción con que crece el otro, o disminuye. Copiaron la diapositiva, ¿eh? Bueno. Sí, profe. Entonces, esta es teoría, ¿no? Cuando un transformador está energizado en su devanado primario por una fuente de voltaje y el devanado secundario está en circuito abierto, es decir, no tienes conectada una carga ahí que esté consumiendo corriente, entonces en el secundario nada más existe el voltaje inducido, pero no hay una corriente que esté circulando. ¿Por qué? Porque no hay un circuito cerrado. Para que circule corriente tiene que cerrarse un circuito, ¿no? En el secundario pues tienes la bobina, las terminales ahí sin conectarla a una carga, ¿sí? Cuando eso sucede, circula por el devanado primario una corriente que se llama corriente de vacío. Esta corriente es normalmente inferior al 5% de la corriente a plena carga, ¿sí? La corriente a plena carga es que cuando tú ya le conectas al secundario la carga que le vas a conectar, pues el fabricante ya te da la corriente, en la placa del transformador ya te da la corriente de plena carga, la que va a generarse, la que va a circular por el primario. Sí, pero te dice que cuando no está conectado a una carga en el secundario, es menor al 5% de esa corriente de plena carga, debido a que no circula corriente por el devanado secundario. El primario se puede considerar como una bobina con una reactancia de valor elevado debido al núcleo de hierro. Esto causa la circulación de una corriente pequeña. En su diagrama falsorial, pues ustedes van a ver que el flujo, el voltaje aplicado, ¿sí?, es igual al voltaje inducido en el primario, pero el voltaje inducido en el primario es igual, el voltaje aplicado es igual al voltaje inducido en el primario. Tenemos ahí el flujo, tenemos la corriente de magnetización. Esa corriente de magnetización es la que me proporciona ese flujo, ¿sí? Esa corriente de magnetización, aquí va a quedar más claro. Pongan atención a lo siguiente. Cuando yo tengo sin conectar el secundario,
no me circula la corriente a plena carga. Lo que me circula ahí es una corriente que lo único que hace es magnetizar el núcleo. ¿Y cómo lo magnetiza? Bueno, porque al pasar la corriente por la bobina se genera un flujo magnético ahí en el generador, perdón, en el núcleo, pero ese flujo magnético se genera ahí porque las líneas de flujo magnético que genera la bobina están atravesando el núcleo de hierro. Entonces se genera ese flujo máximo. Ahora, esa corriente que nosotros necesitamos para magnetizar el núcleo se llama corriente de magnetización y es menor al 5% de la corriente total que se generaría en el devanado primario si nosotros le aplicáramos una carga en el secundario. Entonces es una corriente de magnetización nada más para magnetizar el núcleo. Eso es todo lo que necesitamos, como un 5% de la corriente de plena carga. Ahora, el voltaje en el secundario, ¿sí?, es inducido en el secundario es igual al voltaje generado en el secundario. Eso es lo que está diciendo este diagrama fasorial. El voltaje inducido en el devanado primario debe ser igual y opuesto, ¿sí?, al aplicado en el voltaje B1, el primario. Y por lo tanto, como están son vectores opuestos, están desfasados 180 grados con respecto a uno con respecto al otro. Aun cuando no circula corriente por el secundario, se induce un voltaje E2 debido al flujo mutuo. Ahí está el voltaje. Corriente no hay. ¿Por qué? Porque está trabajando en vacío el secundario. O sea, no tienes aplicado una carga. Sí está el voltaje, pero no está no hay corriente porque no hay un circuito cerrado ahí, no está abierto. Bueno, se induce un voltaje E2 debido al flujo mutuo, que induce también al voltaje E1. Por lo tanto, están en fase y solo difieren en magnitud debido al número de espiras. Los voltajes terminales B1 y B2 se encuentran desfasados 180 grados también. Son datos puntuales, son hechos. En la práctica, son tips en este caso, ¿no? Cuando se tiene un flujo variante en un núcleo de material magnético, se presentan pérdidas. Acuérdense, la corriente es alterna. Cuando decimos 60 Hz, quiere decir que pasa 60 veces en el ciclo positivo y en un sentido la corriente y 60 veces en el sentido contrario, porque está alternando. Y llega un momento que cuando pasa de un pico máximo positivo a un pico máximo negativo pasa por cero. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético se está agrandando y se está contrayendo, se está agrandando y se está contrayendo, se está agrandando y se reduce casi a cero, ¿no? Y vuelve otra vez a aparecer. Eso está sucediendo muy rápido, 60 veces por segundo. Ese problema, bueno, esa variación del campo magnético, antes que se me olvide, produce, ustedes han escuchado, de vez en cuando pasan cerca de un transformador y oyen un ruido. Como que zumba. Como que zumba, es por eso. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una fuerza magnetomotriz prácticamente, ¿no? La que está haciendo ese zumbido. Pero es debido a eso. Se ha encontrado que es debido a esa variación que está pasando en el campo magnético. Pero es debido a esa propiedad que tiene la corriente alterna, que es cambiante, ¿no? Cambia 60 veces por segundo, o sea, su ciclo positivo a ciclo negativo. Y llega cada vez que eso sucede pasa por cero.
y luego alcanza un valor máximo positivo y luego pasa por cero y luego alcanza un valor máximo negativo, pasa por cero. O sea, eso de un valor máximo positivo o negativo quiere decir que circula en sentidos diferentes, ¿no? Bueno, retomando la diapositiva, en la práctica cuando se tiene un flujo variante en un núcleo de material magnético se presentan pérdidas. ¿Sí? Ya eso es de ley. Una parte de estas pérdidas son debidas a las corrientes circulantes en el núcleo magnético y la otra debida al llamado efecto de histéresis. Estas dos pérdidas se combinan y se denominan en conjunto pérdidas en el hierro o pérdidas en el núcleo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Las debidas a las histéresis y las corrientes en el núcleo. Cuando un transformador opera en vacío, estas pérdidas las suministra solo el voltaje de alimentación. Considerando ahora la corriente de vacío con estas dos componentes, ¿sí? Ya entonces tu fórmula cambia, ¿no? La corriente de vacío va a ser igual a la corriente de magnetización más la corriente de histéresis más la corriente del núcleo. Por lo tanto, ahí tienen que la corriente de vacío es la corriente de magnetización que ya tenían ustedes más la corriente de histéresis más la corriente circulante en el núcleo. Es un hecho. Así es. Y luego, pues acuérdense que cuando ya le conectan carga al transformador, en la bobina del secundario empieza también a pasar una corriente eléctrica. Cuando está en vacío no está pasando corriente eléctrica, simplemente se induce un voltaje, pero no circula corriente en el secundario. Más sin embargo, cuando eso sucede, cuando usted le conectan una carga, empieza a circular una corriente en la bobina del secundario y esa bobina empieza a generar también un flujo magnético y aporta también pérdidas a las corrientes, ¿no? Su diagrama fasorial sería así, ya que daría que la corriente de vacío sería igual a la corriente de magnetización y tomando en cuenta que tienen ahí algo que se llama factor de potencia en vacío. Pero ese factor de potencia en vacío, acuérdense que para poderlo calcular tienes que tener el valor de las corrientes de pérdidas por histéresis y la corriente de núcleo. Obviamente que en los laboratorios especializados tienen cómo medir eso. ¿Sí? Esto no es algo que nosotros podamos tener equipo para medir. Ellos lo miden, son fabricantes y tienen todos los equipos para eso, ¿no? Y ya esos datos ya te los dan el fabricante cuando tú le compras el transformador. Ya si tú le quieres preguntar, te dice cuál es su corriente de vacío. Así, cuál es su corriente en pérdidas en el núcleo, cuáles son por histéresis y cuáles son las corrientes de magnetización que están circulando en el núcleo, las pérdidas, pues. O sea, todo esto, ¿por qué eso los estoy diciendo? Porque esto tiene que ver con el comportamiento, con el funcionamiento del transformador. Sí, es muy bonito ver que un transformador pues tiene número de vueltas, tiene un núcleo, tiene bobina primaria y secundaria que se conecta de esta forma, que las posibles fallas son tal que el mantenimiento se le hace, pero ¿cómo funciona realmente? Bueno, porque se le aplica un voltaje y por el efecto de inducción electromagnética se genera un voltaje en el secundario y al conectar una carga circula una corriente. ¿Eso es todo? Sí, así es muy fácil, pero realmente ¿cómo funciona todo esto ya a nivel ingeniería? Pues esto es lo que ya el técnico de campo pues no usa, porque no sabe. Hay algunos que sí los capacitan y ya pues lo llegan a saber, pero este es realmente todo el comportamiento del transformador. Aquí tenemos otro ejemplo.
Un transformador, y aquí ya nos está dando la potencia, fíjense, hace rato no nos daba la potencia. Nos está dando una potencia de 100 kVA, 100.000 volts amperes. Y nos está dando la relación de transformación del voltaje, es decir, en el primario nos está dando 1200 entre 127 volts. Esa es la relación de transformación de voltaje, 1200 a 127. Es decir, es un transformador reductor de voltaje con una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? La potencia demandada de la línea de alimentación es de 400 watts y la corriente es de 15 amperes. Fíjense bien. Una cosa es la potencia efectiva en watts y otra es la potencia aparente que se mide en volts amperes. Y otra es la potencia reactiva. Entonces, necesitamos platicar sobre la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia eficaz. Aquí ya vimos que la potencia eficaz son 400 watts y que debido a esa potencia está circulando en el primario una corriente de 15 amperes. Se desea calcular el factor de potencia en vacío y el ángulo correspondiente a este factor de potencia, la componente de magnetización de la corriente y la componente de corriente de pérdidas en el núcleo. Con esos datos y con las fórmulas que tenemos, podemos calcular todo eso, según nos lo plantea el problema. ¿Sí? Pero ya cuando hablamos de 100 kVA y estamos hablando de potencia, y aparte a mí aparece un dato de 400 y estamos hablando de potencia, entonces ¿de qué rayo estamos hablando? Ahí estamos hablando de potencia aparente y la potencia en watts. Es la potencia efectiva. Sí, y también en base a esos dos datos yo puedo calcular la potencia reactiva. Pero denme chance y mañana les platico sobre esos datos, sobre la corriente, la potencia y todo eso, efectiva, reactiva y aparente. Pero ahorita podemos calcular esos datos. Nada más fíjense lo que nos da y lo vamos a calcular. El factor de potencia, ¿sí?, es la potencia efectiva entre el voltaje por la corriente. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia que me está consumiendo. Entonces serían 400 entre 127 por 15 me da 0.21. El ángulo correspondiente a eso, pues con la calculadora, ¿sí?, se saca el inverso del coseno de 0.21, porque acuérdense que el factor de potencia es el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces le saco yo el inverso del coseno en 0.21 me va a dar 77.87 grados. ¿Sí? La componente de magnetización de la corriente en vacío pues tiene mucho que ver con su diagrama fasorial. Si se dan cuenta, aquí yo tengo el factor de potencia, el ángulo es 77 punto y tanto, y la corriente de vacío aquí la tengo, que es 15 amperes, pero la corriente de magnetización, ¿sí?, si yo digo el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es la corriente de magnetización, si lo alcanzan a ver, y la hipotenusa pues es la corriente en vacío de 15 amperes. Por eso el seno es cateto, es corriente de magnetización entre la corriente de vacío, y el coseno es las pérdidas en el núcleo de histéresis más corrientes en el núcleo entre la hipotenusa, que es la corriente de vacío. Con esos datos, con ese triángulo que está ahí, yo me voy acá, yo ya saco esa fórmula, pero ¿de dónde sale? Pues de la trigonometría. Sí, entonces sabemos que la corriente de vacío es igual al seno, el seno del ángulo
es igual a la corriente de magnetización, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es I sub 0. Despejamos la I de magnetización y como la I sub 0 está dividiendo, pasa a multiplicar al seno del ángulo. Entonces la I sub 0, que es la corriente de magnetización que ya vimos que era 15 amperes, la multiplicamos por el seno de 77.87. Por eso la corriente de magnetización es 14.66 amperes. De la corriente total Maestro. de vacío, ¿sí? Creo que tenemos solo un minuto para la clase. Sí, Ya con se esto está cerrando. terminamos. Ya esta es la última diapositiva. Captúrenla, por favor. Sí, maestro. Y ya analícenla nada más ya. Con eso es todo. Mañana la terminamos de platicar. Entonces, aquí la dejamos. Continuamos mañana. ¿Sí? ¿Quién Hasta entró luego, a lo- maestro. Gracias. ¿Quién entró a lo último? Mande. Yo, profesor. ¿Sí? ¿Quién es yo? Porque no lo veo. Oscar Uriel Silván Méndez. Silván Méndez. Ok. Yo, profe, Sí. Cupido García, no sé si lo escuché cuando pasó ¿Quién? lista. Cupido García. García, ¿cómo te... ¿García qué? Cupido García. Cupido García. Ok. Sale pues. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.